Genial. Bueno, le voy a invitar un momentito a que hagamos una oración, oremos juntos un segundito para que esto funcione, ¿ok? Así que si me ayudan en voz alta, vamos a decir así: Papito Dios, bendícele al pastor Chris para que hable bonito en tu nombre. Gracias, Señor. Yo tomo esa bendición, yo tomo tu bendición, Padre, tu guía, Espíritu Santo, para hablar lo que tú me has mandado hablar, Señor. Y por favor, llena mis palabras, Señor, con tu poder y tu sabiduría. Amén. Amén. Vamos entonces. Quiero contarles que ahora Lisita, ¿quiénes estuvieron así de mañana, bien tempranito, cuando estaba hablando la Lisita? Ya saben la mitad de la prédica o un poquito más. Porque yo no le dije nada a Ali, no te dije a Ali de qué iba a predicar, porque nadie sabía de qué iba a predicar. No, la Juanita sabía. Y de pronto viene la Ali y empieza a hablarnos de una cosa súper importante, fundamental para la vida, que es la fe. Creerle a Dios exactamente como Dios ha dicho que van a suceder las cosas, a su manera, pero con verdadera convicción de que lo que Él ha dicho se va a cumplir porque Él lo dijo. Ya de pronto, si yo les digo, a lo mejor no les cumplo. Así que no digan, ay, pero es que el pastor Chris a veces es falluco, pero Dios no. Entonces hoy vamos a hablar acerca de eso, y quiero que para esto nos vayamos, por favor, de una vez a la Biblia. Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Mateo, capítulo 16. A los que tienen que prender la Biblia, ya váyanse directito. Mateo 16. Voy a leer por si acaso tengan que seleccionar, porque dicen, ay, voy a seleccionar la traducción NBI. Voy a leer ahora. Ok. Versículos, vamos a leer desde el 5 hasta el 12. Mateo 16, versículos del 5 al 12. Dice así: cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de eso, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos y de todos esos feos, porque esos que no creen en esas cosas son feos. Esa es la bendición de tener una iglesia de guapos. ¿Qué significa? Que aquí sí creemos en las cosas que el Señor nos dice, ¿verdad? Amén. Unos. Yo veo que los que tienen convicciones y dicen amén, los demás no. ¿Por qué será? Bueno, vamos nuevamente a recapitular exactamente lo que estamos hablando. Jesús está con sus discípulos, están cruzando el lago, están en una barca así todos, ña, 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 ña. Y de pronto Jesús dice, se me olvidó advertirles de algo. Cuídense de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos, nuevamente de los feos. Cuídense de la levadura de esos feos. Y enseguidita le regresan a ver a Judas. Ya sabían, porque Judas el que compraba, el que llevaba la billetera, ¿no es cierto? Que tenía la tarjeta. Le regresan a ver hacia Judas, así como, Judas. Y le dice, ¿yo qué? ¿No trajiste pan? Y entre todos empiezan a decir, ya ves, no trajo pan, y ahora nos fregamos, vamos a estar con hambre después de todo lo que hemos predicado por todas partes, lo que nos espera por delante, tremenda hambre, no trajiste pan, y somos 13 y no hay pan. Y Jesús se regresa a ver y les dice, ¿cómo que no hay pan? Ya ves, es que Judas, siempre le echaban la culpa al Judas, pobrecito. Bueno, en ese momento Jesús ya se da cuenta que ellos están peleando porque creen que Jesús les está recriminando por no haber traído pan. Y le dicen, Jesús se acerca a ellos y les dice, miren, no estoy hablando del pan. O sea, exactamente quiero que entiendan todo lo contrario. Ustedes piensan que me enojo porque no hay pan. ¿Por qué habría de, estoy leyéndole de entre líneas, ¿no? ¿Por qué habría de enojarme si no hay pan? Si acabamos de tener hace unos días un tremendo milagro en el que alimentamos a 5,000 hombres con sus mujeres y niños, y nos sobraron 12 canastas. Porque les dice, ¿cuántas canastas nos sobraron? A ver.
Y habían dicho, 12, Señor, porque 12 canastas sobraron. Todos comieron hasta reventar, ya no daban más. Dijeron, ¿alguien quiere más? Ahícito nomás, Dios le pague. Un quiteño que andaba por ahí, ya saben cómo les ponen siempre los quiteños. No, ahícito nomás, Dios le pague. El hecho es que todos se saciaron y dijeron, bueno, recojan para que no se desperdicie. Y tenían 12 canastas de sobra. O sea, abundó y sobró. Ok, ¿sobró o no sobró? Pero empezamos con 5 panes y 2 peces. Luego teníamos para 4,000 hombres con mujeres y niños. 7 panes para 4,000 hombres. 7 panes alcanzaron para 4,000 hombres. Y sobraron canastas. 7 canastas creo que sobraron esta vez. ¿Sobraron o no sobraron? Los discípulos, sí, Señor, sí sobraron las canastas. Entonces, ¿qué parte no entienden? No se trata de que, ay, no trajimos pan, ¿por qué me voy a enojar de eso? Multipliquen el pan y ya está, hagan aparecer pan, hagan lo que sea, hagan un milagro y ya está. ¿Qué parte no entienden? Y lo que verdaderamente no entendían es cómo podemos alimentar a la gente sin tener alimento previo, a menos de que el alimento venga del cielo. Pero esa parte no entendían ellos. Y el Señor les estaba diciendo, cuídense de ese tipo de pensamiento. Cuídense de esa doctrina. De la doctrina de no tengo, de la doctrina de no me alcanza, de la doctrina de que no hay, pues no hay. Revise, no hay. Cuídense de esa doctrina, de esa forma de enseñar, de esa forma de entender el reino de los cielos. Eso no es real. Y es increíble porque cuántas veces nos consolamos a nosotros mismos, consolamos o tratamos de aplacar nuestra propia falta de fe, hablándonos y diciéndonos, es que Dios no ha querido. Cuando de pronto estamos pasando por un mal momento, estamos pasando por una escasez. Y nosotros empezamos a decir, pero Señor, ¿y dónde está tanto que he orado, tanta fe que he tenido? ¿Dónde está esa provisión sobrenatural que dices? Es que Dios no ha querido. Entonces cuando decimos, es que Dios no ha querido, ya no es mi responsabilidad, ¿no es cierto? Es Dios el que no me quiso dar. Y es facilito echarle la culpa a Dios, porque al pastor ya tonteras, de esos en primer grado se aprende a echar la culpa al pastor. Pero le empiezan a echar la culpa a Dios, así Dios no ha querido. O hay una enfermedad que no se sana, no se encuentra, está ahí complicado. Y oramos a Dios llorando, incluso, Señor, ¿por qué, Señor, así? ¿Por qué? Y después decimos, lo que pasa es que Dios no ha querido. Y el Señor dice, cuídense de pensar así, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Significa qué? Que es buena, agradable y perfecta. Eso significa, no necesita más traducción que eso. O sea, ¿qué más le queremos dar de explicación? A veces dicen, pero ¿qué querría decir Dios con eso? Lo que dice. Normalmente no hay que darse vueltas para entender la Biblia. Lo que dice es. Y cuando el Señor les está diciendo a los discípulos, cuídense por favor, porque es bastante fácil caer en este hecho de no requerir fe, sino tener justificaciones y pretextos para decir no ha sido, Dios no ha querido, o será en otro momento, será en los tiempos del Señor. Ya vamos a hablar acerca de los tiempos del Señor. Pero cuando Jesús les está recriminando al comienzo, dice, al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe. No les dijo, hombres olvidadizos que no traen el pan. ¿Dónde está Judas? ¿Qué has de haber gastado la plata ese? No, le dice, hombres de poca fe. Y aquí me viene una cosa bien linda. Hace un tiempo tuvimos el privilegio de hacer una canción. Escribí con Julio una canción y la canta Angie, y le tenemos a medias. Pero es una canción que me vino a mí una vez, en la que yo estaba pensando justamente en cómo Jesús confronta este tipo de situaciones sobrenaturales. Y me acordaba, y la canción trata de esto, esa que dice, caminaré sobre las aguas, si tú me dices ven. Entonces yo me ponía a ver Pedro en la barca, todos en la barca, ¿no? Así oscuro, de noche, de pronto iluminados por la luna, porque ven a lo lejos que viene caminando sobre las aguas algo, y ellos se asustan y dicen, ¡ah, es un fantasma! Y empiezan a hacerse así. Judas asustado ahí, no sabía qué hacer, y dicen un fantasma, y Jesús a lo lejos les grita, le dice, no soy un fantasma, soy yo.
Y entonces Pedro, porque el primerito que saltaba, Pedro se pone ahí y le dice: a ver, Señor, si verdaderamente eres tú, mándame a llamar y yo voy sobre las aguas. Yo voy, ahorita mismo. Entonces Jesús le dice: come, Peter, come on, ven. Pedro no dudó ni un instante. Pedro se lanza al agua y empieza a caminar sobre las aguas rumbo a Jesús. Fabuloso, o sea, es increíble. Y claro, luego nos acordamos de la segunda parte. ¿Qué le pasó a Pedrito? Así fue. Dice que empezó a ver las olas, que empezó a ver, le dio miedo y para adentro. Y somos súper rápidos, sí les he dicho otras veces, somos súper rápidos para criticarle a Pedro. Pedro se hundió, ¿para qué se pone a ver las aguas? Era que tenga su vista en Jesús, se hundió. Lo interesante de todo esto es que quien le rescata a Pedro no es Juan, no es Mateo, no está Felipe, no es ninguno de ellos. Es que le dice: Pedro, toma una boya, una cuerda, o le coge. No, él se está hundiendo y el que está más cerca para rescatarle es Jesús. O sea, no caminó un pasito, 2 pasitos, caminó sobre las aguas Pedro, pero luego se hundió. Señor, sálvame. Viene Jesús, coge de la mano y dice: véngase para acá, Pedrito, que bajes de peso, Pedro. Le lleva a Pedro a la barca nuevamente y lo primero que hace es decirle: qué loco, ¿cómo se te ocurre caminar sobre las aguas en esta noche? Nos perdías ahí. No, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro, en vez de estar así como que sí, camina sobre las aguas, estaba así como: perdón, Señor, dudé, es que dudé. Porque realmente caminó sobre las aguas. Pero Jesús le recriminó porque en un momento dudó. Se le acabó la fe con la que empezó la caminata. Se le acabó la fe, eso quise decir. Se le acabó en medio camino y se hundió. Y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, Pedro? Ahora, cuando yo estaba escribiendo esta canción, yo pensaba en algo bien lindo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no dudaba? Si Pedro hubiera mantenido su fe constante durante todo el camino. Imagínate eso. Pedro caminando sobre las aguas y Jesús, ¿cómo estaba el corazón de Jesús viéndole a Pedro ahí? Yo me imagino, me acuerdo cuando vemos a los niños que están dando sus primeros pasos, ¿no? Cómo está el papá o la mamá esperándole al otro lado de los enormes 2-3 metros de recorrido que tienen que caminar los guaguas. Porque es bien chistoso, los guaguas ya cuando definitivamente van a caminar, apuntan, ahí está el papá, así, sí, que no quieren espantarle al guagua para que no se vaya a asustar y todo. Y le dicen: venga, pero por dentro el corazón se sale, palpita todo. Y de pronto el guagua ya apuntó, ya fijó el rumbo y nuevamente hasta cierran los ojos y empieza así. Y son 2-3 metros de caída, ¿no? Pero no terminan de caer porque en los 2 metros ya cae cada paso hasta que ya. Hasta que el papá le agarra, le abraza al hijo. ¿Y cómo se siente el padre cuando el hijo caminó esos 5 o 6 pasitos? Bestia, es lo máximo de lo máximo. Mi hijo caminó. Aquí hemos tenido la bendición de ver un montón de veces guaguas que han caminado por primera vez aquí en la iglesia, ¿no es cierto? El Juan creo que caminó aquí, el Estevita caminó aquí primero, o sea, es más, el Fer dijo aquí, dicen que aquí los guaguas empiezan a caminar, dan los primeros pasos, y el Estevita ahí cayendo también. Hermoso, fabuloso, y nos sentimos increíblemente felices. Entonces, cuando yo pensaba en esta canción, yo decía: ¿y qué tal si Pedro sí llegaba? En vez de que el Señor le diga: hombre de poca fe, ¿qué tal si Jesús le decía: bien, Pedro, bien, mi Pedrito? Y le abrazaba. Y la canción dice: ¿y ahora qué hago cuando llegue hasta ti? ¿No es cierto? Así dice la canción. Y cuando llegue hasta ti, no me quede medio camino. ¿Qué voy a hacer? Y yo decía: solo te abrazaré. Y muchas veces me he preguntado: ¿podré? ¿Llegaré y tendré la fuerza para abrazarle a Jesús una vez que le vea cara a cara? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos ese encuentro? Es increíble, pero ¿qué hace falta para poder llegar a la presencia del Señor? Para poder llegar al abrazo. Fe. Hace falta tener esa fe que no se desmaye en medio camino. De tal forma que Jesús no nos diga: oye, ibas bien, pero se te apagó la fe, y por eso es que tengo que venir al rescate. Y ¿sabes qué? Eso es hermoso también,
Porque Jesús no llegó a la barca a decir: ahí quedó Pedro, hundido por su falta de fe. Oremos por la memoria de Pedrito. No, porque cuando falta la fe y se hunde, siempre hay la posibilidad de decirle: Señor, sálvame. Y el Señor va a estar ahí levantándote y jalándote las orejas. ¿Por qué no levanta y dice: no, Pedrito, ya tranquilo, mijito, no pasó nada? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay otra ocasión que otra parte de la Biblia en la que están los discípulos yendo en la barca sobre el mar de Galilea, y está ahí Jesús también en la barca, pero Jesús estaba cansado. Entonces, una siesta de esas bien ricas ahí, dormido Jesús en la parte de atrás, cuando de pronto los vientos, las olas y esa barca se partía en dos, porque se partía en dos, ya sonaba croc, 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 entonces, ay, otra vez Judas, así como el chavo del 8 cuando se asomaba la bruja del 71, ¿no? Segurito que habrá estado ese Judas así. Pero bueno, están en esa situación y todos están así asustados. Ay, nos morimos, ya pasó. No, ahí viene la ola. Ay, no. Y estaban así chillando como cuando uno se sube a la montaña rusa por primera vez. ¿No se han oído cuando se sube a la montaña rusa por primera vez, verdad? Así más o menos habrán estado todos. Hasta que de pronto van a despertarle a Jesús. Y llegan a despertarle a Jesús y le dicen: Señor, no te preocupes que nos estemos muriendo. Entonces Jesús se despierta así y le dice: bueno, sí me preocupa. Y dice: no. La reacción de Jesús ante un evento de estos es: ay, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Todo tengo que hacer yo. Claro, estaba medio mal genio porque le habían despertado. Pero ese rato lo que hace él es levantarse y hablarle a los vientos, hablarle a la tormenta. O sea, ¿a quién se le ocurre hablar a la tormenta si la tormenta no tiene orejas? Le dijo: ¡basta! Y se acabó la tormenta. Y después, ¿qué hace Jesús? Les dice: no pasa nada, la próxima vez llámenme, ¿no? Porque yo he oído un montón de sermones con respecto a este tema, y suelen decir a veces: tranquilo, porque Jesús está en la barca. Tu barca no se hunde porque Jesús está en la barca. Sí, es verdad, si Jesús está en tu barca no se hunde. Pero esa no es la lección. El Señor dice: ¿por qué dudas? Háblale a los vientos, háblale a la tormenta, pero creyendo. Porque si tú no crees que lo que le estás hablando va a servir de algo, eso no se llama fe. Y el que no tiene fe ¿quién nos leyó ahora? Santiago 1:8. ¿Tú leíste, Santiago? Que los hombres los hombres de doble ánimo. Porque dice la palabra en Santiago capítulo 1, dice: si es que alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se le dará. Porque Dios da sin reproche, generosamente y sin reproche. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen. Ese hombre es de doble ánimo. No crea quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No seas así, Señor, regálate nomás aunque yo no tenga fe. No, el Señor te dice: o tienes fe o no recibes nada. No te da un punto medio. O tienes fe o no recibes absolutamente nada. Entonces la fe pasa a ser como el requisito para poder tomar las promesas de Dios. Dios te quiere entregar, pero ahí es donde viene la fe. Entonces, cuando nosotros decíamos al comienzo que para nosotros es facilísimo decir, como los saduceos, como los fariseos, como los feos, como todos los feos, que dicen: no, es que Dios no ha querido bendecirme. No, Dios quiere bendecirte. ¿Y entonces por qué? Porque tu falta de fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero es que vengo teniendo fe desde hace rato. Ya vamos a hablar acerca de vengo teniendo fe desde hace rato. Pero entonces yo no puedo echar la culpa a Dios de mi falta de fe. ¿Y cómo puedo hacer para crecer en fe? La Biblia dice que hay varios caminos. Dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces me centraré más en leer la palabra, en oír la palabra de Dios, para que se incremente mi fe. Estaré oyendo testimonios de lo que hace Dios con otras personas, para que eso aumente mi fe. Porque ¿qué quiero yo? Que aumente mi fe. El Señor no está cambiando para nada. Llegó un tiempo en el que Jesús estaba pasando, apretado por un montón de gente. Se iba a la casa de un señor llamado Jairo. Jairo suena que era colombiano, ¿no?
John Jairo podía haber sido, ¿no es cierto? Jairo. Entonces va a la casa de Jairo, porque Jairo, que era un principal de la sinagoga, o sea, de los que le criticaban a Jesús, Jairo se acerca donde el Señor y le dice: Señor, mi hija está enferma, ve y sánala. Entonces el Señor le dice: ok, vamos. Pero se van con un gentío tremendo. Y en eso que ellos están camino a la casa de Jairo, en ese camino viene una mujer, aparece una mujer en la escena. Y es una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. No solamente enferma, sino ya estaba pobre, porque dice que se había gastado todo su dinero en médicos, y en vez de estar mejor, estaba peor, y no tenía plata. Y aparte de eso, legalmente era considerada impura, o sea, tenía que vivir aislada de la sociedad. Si ella se unía a la sociedad, debía ser apedreada hasta morir. Tremendo. Pero esta mujer no duda, se mete entre las personas, porque dijo, dice la palabra, no pensó, dijo para sí: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sanada. Y llegó y tocó el borde del manto de Jesús. Entonces dice en la traducción quiteña que Jesús paró la cosa y dijo: cachos, 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 cachos. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y entonces los discípulos le dicen: Señor, pero estás en medio de una multitud que te apretuja y vienes a decir: ¿quién me tocó? Le dice: sí, porque acabo de sentirlo clarito, poder y virtud han salido de mí, alguien me tocó. Y esta mujer se queda así asustada, nerviosa y todo, porque dicen: qué bestia, pararon, es como que siento que robé un poco de bendición de Dios. Y le dice: Señor, arrepentidísima tal vez pero no arrepentida de la fe, sino arrepentida de haber parado toda la comitiva y todo lo que... Ay, yo fui la que te toqué, yo te toqué, y sé que al tocarte sanada fui. Jesús se da la vuelta y le dice: tu fe te sanó, tu fe te sanó. O sea, la fe sana. La fe es lo último que falta para el milagro, porque el que sana es el poder de Dios. El que sana es el Espíritu Santo, que está ejecutando su poder ahí. Pero si no hay ese último ingrediente, que es la fe, imagínate que esa mujer no tenía fe. ¿Eso cambiaba la voluntad de Dios? Cambiaba la voluntad de Dios, y esa mujer iba de pronto a aislarse nuevamente 12 años más, a decir: lo que pasa es que Dios no ha querido salvarme, no ha querido sanarme, la voluntad de Él no es mi momento. Y eso es lo que a veces terminamos diciendo cuando no vemos el milagro: es que Dios no ha querido, como los saduceos o como los fariseos. Pero ¿y si esa mujer no iba con fe a tocarle a Jesús? Tenía de pronto en su boca esto de que Dios no ha querido. Dios no ha querido, porque yo le he orado y tanto, y Dios no me ha tocado, Dios no me ha sanado. ¿Culpa de Dios? No. La voluntad de Dios es que todos sean sanos, que todos sean levantados, que todos sean restaurados, que todos sean prósperos, que todos sean sabios, inteligentes y hasta así de guapos, o más. No creo, pero bueno, hay que decirlo. Esa es la voluntad de Dios. Señor, no ha sido tu voluntad. Sí es la voluntad. ¿Qué faltó? Fe. La fe llegó. Hasta ese momento no se había dado el instante en el que se activa la fe de la mujer. Toca el borde del manto de Jesús, ¡pum!, sanada. ¿Qué fue lo último que sucedió para que se sanara? La fe. Tu fe te sanó, mujer. Mujer, tu fe te sanó. El Espíritu Santo, por supuesto, pero el Espíritu Santo está para todos los que creen en Él. Pero si no hay fe, todavía tenemos un pretexto para decirle: Señor, no has querido. Es que no ha sido la voluntad de Dios. Mentira, dice: cuídense de pensar así, dice el Señor Jesús. Así piensan los fariseos, así piensan los saduceos, que ellos están creyendo que solamente por la ley van a moverse, pero no. Vamos a Hebreos capítulo 6. No, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Van a ver lo que dice aquí. Es súper lindo. Hebreos en la H, ¿no? Antes de Santiago. HS. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate que ay, Dios mío. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunta: si es que yo levanto una alabanza y estoy cantándole con mis ojos cerrados y tengo 2 lágrimas aquí y hasta un moquito que está queriendo escaparse por la nariz, así emocionado y todo, y levanto mis manos para alabar a Dios, ¿eso le agrada a Dios?
Sí, pero ¿y qué tal si lo hago sin fe? Si no tengo fe en mi vida, ¿eso le agrada a Dios? ¿Le agrada mi canto? No, es imposible que mi alabanza le guste a Dios si yo no estoy alabando con fe, si yo no sé que mi cántico está llegándole directamente a Él. Porque así mismo dice, verán, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fíjate, entonces si yo voy a levantar una alabanza un momentito y no estoy seguro de que Dios me está escuchando, ¿a quién le canto? ¿A quién le canto? Eso, al mundo, a la iglesia, a las paredes, al cielo, al aire. Entonces no tiene sentido la alabanza. Pero con fe, si yo estoy haciéndolo con fe, con convicción de que Dios me está escuchando, mi alabanza tiene sentido. Porque mi alabanza lo que estoy es proclamándole al mundo, a Dios, a los demonios les estoy cantando y diciéndoles, vean quién es verdaderamente Dios. Y esos demonios se pudren de las iras. Así se les hace el corazón, se mueren, porque claro, Satanás quería la adoración para él. Y decían, no, mi Dios es grande y fuerte y a Él estoy cantando. Entonces los demonios se ponen así como que no. Y además el Señor siempre sabe colaborar así con un poquito de ángeles, manda ángeles para que alaben con nosotros, y Él mismo se pone a danzar aquí con nosotros. El Espíritu Santo se alegra. ¿Pero por qué? Por la fe. ¿Alguien aquí ha recibido salvación de parte del Señor? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Sin fe no se puede ser salvo. Dice en Efesios capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después nos dice, y eso ni siquiera procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y ni siquiera eso. Entonces, si no tienes fe, no puedes llegar a la salvación. Si no tienes fe, no puedes llegar a la presencia de Dios. Wow, qué importante que ha sido la fe. Más importante de lo que yo creía, porque ¿de qué me sirve venir a la iglesia? ¿Crees que venir a la iglesia te hace cristiano? Un cantante que le conocimos, era el líder de jóvenes de la iglesia en la que nosotros nacimos en Cristo, allá en Madrid, y el Quique Pavón, él decía, no por entrar en un McDonald's te conviertes en hamburguesa. ¿Sí o no? O sea, entraste al McDonald's porque hamburguesa. No por entrar en la iglesia, no por cantar alabanzas eres cristiano. Tú eres cristiano por medio de la fe, por tu convicción. Y esa no le interesa a nadie más saber si es que tú tienes o no tienes convicción. Eso le interesa al Señor y te interesa a ti. Saber que tú verdaderamente sabes, crees, estás completamente convencido, seguro de que Dios está contigo, de que Él te escucha. Fíjate, hay una parte en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, si alguno está pidiéndole algo a Dios, tiene que estar seguro de que Dios te está oyendo. Y si verdaderamente estás seguro de que tú estás hablando y que Dios te está escuchando, puedes estar completamente seguro de que ya tienes lo que le estás pidiendo. Pero ¿y si lo que le estoy pidiendo? Sí, de todo. Pero es que sí, no, eso no. Lo que tiene que ver con envidias, con maldad, con esas cosas no proviene de parte de Dios. Pero en cambio dice que Él te escucha siempre. Pero si no tienes convicción, y la convicción es fe, si no tienes convicción de que te está escuchando, no sirve de nada. Estás hablándole al techo. Y así decían los fariseos. Dice el Señor que los fariseos, por ejemplo, diezmaban. Los fariseos diezmaban, pero diezmaban sin fe. Ellos diezmaban solamente por la ley. Y se perdían tanta y tanta bendición, pero ellos estaban seguros que lo que ellos estaban haciendo era lo justo, lo legal. Pero sin fe, ¿a quién diezman? ¿A quién honran? ¿Qué están levantando? ¿Saben que con el asunto de los diezmos, los diezmos no son un problema de dinero? Los diezmos son un problema de fe. Es solamente un asunto de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tienen que ver los diezmos y la fe? Porque dice que es un asunto de fe. Bueno, ¿saben por qué las personas que deben diezmar no diezman? Y digo los que deben, ¿no? Porque es que no tengo, pastor, ¿qué diezmo? Bueno, si no tienes, no tienes que diezmar. Pues no debes diezmar, debes diezmar cuando tengas. ¿Ya? Que si tienes uno, diezmas 10 centavos, no pasa nada, pues, porque le pertenece al Señor. Pero ¿por qué la gente que debe diezmar no diezma? Porque empieza a hacer cálculos en su cabeza, como los fariseos, como los saduceos, y empieza a hacer cálculos y dice, si esto sale de mi bolsillo, tengo menos, y si tengo menos compro, y no me alcanza. Y la fe
No, eso déjenle para los cristianos. Nosotros somos los fariseos y los saduceos que calculamos que no nos va a alcanzar. Entonces, no es un asunto de dinero, es un asunto de fe. Porque si tú tienes fe, significa que tienes convicción de que todo lo que dijo el Señor, no una partecita que es la que más me gusta, la otra no me conviene, esta me voy a saltar. No, de que todo lo que dijo el Señor en su palabra, todo es verdad y todo se va a cumplir como Él lo dijo. Entonces, si Él dice, en Malaquías 3 dice, traigan íntegros los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé al devorador por ti. Es la única parte de la Biblia en la que dice el Señor, esta parte no hace falta que tú guerrees contra el mal, yo voy a guerrear por ti. Es la única parte en la que dice, yo voy a reprender al devorador por ti. Eso que se está acabando tus ahorros, tus ingresos, tu sueldo, yo voy a reprenderlo por ti. Y nunca más tus lagares estarán vacíos, no tendrán mosto. Todo, tus graneros van a abundar. No va a haber, dice en otra traducción en amplificada, dice que no haya habitación que lo pueda contener. Entonces, yo creo en la palabra de Dios, o digo que creo en la palabra de Dios, porque si yo creo, eso se llama fe, eso se llama convicción. Y si yo estoy seguro, me pongo a hacer cálculos a la manera de Dios y digo, a ver, 5 panes y 2 peces, 5,000 personas, 5,000 hombres con mujeres y niños, alrededor de 15,000 personas, sobraron 12 canastas, y el Señor me dijo, acuérdense de ese milagro. Entonces voy a diezmar $1, $10, $100, $1,000, lo que el Señor sabe que es el diezmo. Hago cuentas. Sí, el Señor me va a prosperar, entonces me sale bien el asunto. Entonces nuevamente volvemos a que esto es fe, no es finanzas. Vamos al asunto de la sanidad. Aquí a lo mejor hay o habemos personas que nos quedaría muy bien un milagrito ahorita para terminar de arreglar una parte del cuerpo que no está funcionando exactamente como debería estar funcionando, y que quisiéramos que funcione como debería estar funcionando, pero decimos no funciona, y queremos que funcione, pero no funciona. Entonces necesitamos o no necesitamos un milagro. Podemos haber algunas personas que estamos en una posición de necesito un milagro. Primero, ¿es la voluntad de Dios verdaderamente que yo sea sanado? Voy a ponerme en la posición de la mujer con flujo de sangre. Verdaderamente la voluntad de Dios, que dice ser buena, agradable y perfecta, que dice en la palabra que Jesucristo fue al poste de castigo. Él recibió 39 latigazos. No correazos de esos que nos damos entre panas cuando cumple años el fulanito y ya. No, latigazos, pero con unas armas, con unos látigos que desgarran la piel. La función es abrir la piel. 39 latigazos en un poste de castigo, para que después sea escrito, aunque se escribió 450 años antes, por sus llagas fuimos sanados. Y luego Pedro lo repite en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, dice, por sus heridas, por las heridas de Jesús, nosotros hemos sido sanados de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias. Y aquí nos olvidamos de una cosa, que Jesús se presentó como el sacrificio sustitutivo, el sacrificio vicario. ¿Qué significa vicario? A ver, toma agua hasta que piensen. Vicario significa en reemplazo de, significa en vez de, ¿ya? En vez de. Entonces, Jesucristo en vez de. Cuando Él fue a salvarme, murió en una cruz. Realmente no era necesario que muera en la cruz, pero Él pasó por la cruz y murió sin pecado en vez mío, o para darme ejemplo. Porque aquí hay la confusión de los fariseos y de los saduceos modernos, porque agachan la cabeza, ¿no es cierto?, para echar la culpa a Dios. Y luego dicen, lo que pasa es que sí, como Jesús sufrió en la cruz, nosotros también tenemos que cargar nuestra cruz y sufrir. Por eso es que Dios me ha mandado esta enfermedad y estas cosas. No, Jesús fue a la cruz para que tú no vayas. No es para decirte, miren muchachos, yo voy a morir sin pecado, ustedes también por favor no vayan a pecar y vayan a la cruz también y sufran. No, Él viene a sufrir en vez de para que tú no tengas que morir, para que tú tengas vida eterna. No es para darte ejemplo, es para que tú tengas vida eterna. Les dije que murió en una cruz, colgado en una cruz, humillado terriblemente en una cruz.
Dice en la carta a los Gálatas: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y luego lo aclara y dice: para que en él sea toda la maldición y nosotros no recibamos esa maldición. Entonces yo voy al madero para recibir la maldición, para que ustedes también aprendan a recibir la maldición. No, para que ustedes reciban las bendiciones de Abraham, dice la palabra. Entonces Jesús fue en vez mío, no como un buen ejemplo, fue en vez mío para que yo no lo haga. ¿Por qué recibe los latigazos para destruir su cuerpo? Para que por sus llagas yo no las tenga que recibir. Pero pastor, ¿y entonces por qué hay enfermedad? Porque no hay fe. Porque no hay fe, porque ahora todo queremos explicación, todo queremos verlo con los ojos, queremos certificado médico de que voy a sanarme si es que me toca el Señor. No. Es más, que me venga notariado, por favor, algo, porque si no se fregó. No. La fe es una certeza y una convicción de algo que todavía no sucede. Óyeme, no dije que no va a suceder. Que todavía no sucede, pero que va a suceder si tienes la fe para recibirlo. Por eso lo que el Señor entrega por gracia, tú lo tomas por fe. Amén. Amén, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, porfa. Vamos a dar un aplauso al Señor, que eso sí. Me encanta una cosa la palabra, déjeme encontrar. Hebreos 6:12. Ahí mismo, quienes estaban en Hebreos ya saben, una H después de la S. Fíjense, Hebreos 6:12. No, espérate, acá está. Decía yo, estaba leyendo el 5. 12. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Oh, Dios mío, aquí la cosa se complicó. Yo les estaba diciendo una cosa. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Y aquí el Señor dice que hay personas, y nos habla todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Nos habla de una gran cantidad de personas que recibieron las promesas, las mega promesas de Dios, que nosotros también vamos a recibir, desde las celestiales hasta las terrenales. Porque no es solamente, pero cuando esté en los cielos ya tendré abundancia. No, porque el Señor quiere que tengas ahora mismo. Allá no hace falta nada más, ni la fe, porque ya todo va a ser real. Pero entonces el Señor dice: no sean perezosos, sino aprendan de estas personas que tenían dos ingredientes para recibir la promesa, para recibir el milagro. Número 1, fe. Y número 2, paciencia. Dios mío, la paciencia. Y esto hay que entender, que la paciencia está totalmente ligada a la fe. ¿Ya? La paciencia está ligada a la fe. ¿Saben cómo se deletrea la palabra paciencia? F-E. Fe, así se dice, paciencia. F-E, paciencia. Dice que estás pensando en peanut butter. Chiste interno. Paciencia. ¿Qué significa paciencia? Que a lo mejor no sucede en este instante. Vayan a ver si es que el rescate y la salvación de Noé duró un instante, y era un hombre de fe. 100 años demoró en construir un arca, que le duró 1 año y 11 días. 1 año y 14 días. Y el milagro es un milagro tremendo. ¿Cuánto costó la bendición y la sobreabundancia en la vida de Abraham, en la vida de Jacob? Jacob, para poder tener esposa, trabajó 14 años para que le concedan a su esposita, a la casi digo a la buenota, no, a la buena, a la gamada, eso quería decir, de los 2 hermanos, porque tenía 2 hermanas y la una no era. Él quería la otra, y total que le dieron a la una por 7 años de trabajo. Dijo, pero quería la otra, 7 años más. Dale, pero él recibe la promesa completa. 14 años. Entonces algunos de ustedes estarán diciendo, pero pastor, no me diga 14 años, por favor. ¿Cuánto tiempo demoró el pueblo de Israel en cruzar desde Egipto hasta Canaán, a la tierra prometida? 40 años. Pastor, no me diga 40 años, yo necesitaba para este fin de semana. Bueno, ¿tu fe cómo está? ¿Tu fe cómo está? Hay una parábola que Jesús enseñó que es súper interesante,
No sé, no me acuerdo exactamente en qué parte. Está en el Evangelio de Lucas, pero no me acuerdo en qué capítulo. Esta es la parábola de la mujer, se llama de la viuda insistente. Y fíjense en esto. El Señor Jesús, me la sé, voy a parafrasearles, pero me la sé bien esta, así que no confíen. El Señor Jesús les dice esta parábola para que aprendan que es necesario, oirán las palabras exactas, que es necesario orar con insistencia, orar día y noche, orar mucho. Es necesario orar mucho. Y les habló de un juez que era un juez injusto. Hay personas que dicen, ese juez representa a Dios. No, este es un juez injusto que tiene dos características: ni respeta a la gente ni teme a Dios. Entonces este no es Dios, es un juez malo. Es el juez injusto. Y esta mujer va día y noche a verle al juez, a decirle: Señor, hazme justicia en mi juicio, hazme justicia en mi juicio, hazme justicia en mi juicio. Y el Señor Jesús dice: este juez, para que esta mujer ya no le friegue tanto, ya porque, mujer, porque me eres cansona, dice en otra palabra, en otra traducción, porque eres cansona, porque me hartas, ya no quiero que vengas a pegarme más, te voy a hacer justicia ahora mismo, ya, toma. Y entonces Jesús hace esta reflexión y dice, pregunta, ¿tardará vuestro Padre Dios en hacer justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? La pregunta es, ¿tardará el Señor? ¿No? ¿Seguros? ¿Tardará el Señor? El Señor Jesús les dice, si este juez hace justicia a esta mujer que está día y noche fregando, ¿Dios se demorará más? ¿Se demorará menos? ¿O hará justicia rápido a la persona que clama a Él día y noche? Dice, no tardará. Y es más, el mismo Señor Jesús responde, de cierto les digo que no tardará. Entonces hasta ahí saben quedarse muchas personas, sobre todo los feos, los saduceos, los fariseos y los feos saben decir, entonces para que Dios te haga caso es necesario clamar día y noche, día y noche. Pregunta, ¿eso es lo que dijo el Señor Jesús? ¿Tienes que estar clamando día y noche para que el Señor te haga caso? No. Y luego nos pone la aclaración. Dice, no se trata de que estés día y noche orando y orando y orando para que el Señor te haga caso, porque el Señor no tardará. Porque no es la cantidad de oración ni qué tan fregona e insistente seas. Luego dice la razón por la cual. Dice, pero, no va a tardar, pero encontrará fe. Pero el Señor vendrá a ver a las personas y encontrará verdaderamente fe. Nunca dice, pero encontrará verdaderamente tercos que estén día y noche hasta que el Señor se canse y nos conceda el milagro. No, lo único que hace falta para que se dé entonces, ¿qué es? Fe. Pero si el Señor está enseñando a que oren día y noche, sí, pero no es para que Dios te oiga, es para que tú tengas fe. Porque si no tienes fe, tienes que estar ahí, dale y dale, ¿hasta qué? Hasta que esta cosita se rompa y empiezas a caer con la fe. Hasta que dejes de calcular con la cabeza, porque los números no dan. Y puedas verdaderamente saber que es la fe. Tú tienes convicción en el Señor. Yo he pasado momentos a veces complicados financieramente, en salud, algunas cosas, la verdad les digo. Pero pastor, usted no predica que el milagro, que la abundancia del Señor, que la sanidad del Señor, que la voluntad buena, agradable y perfecta. Por supuesto. Pero en ningún momento les he dicho, miren la fe del pastor. No, es miren la promesa de Dios, por favor. Significa que si es que no se ha cumplido en mí un milagro todavía, yo debería predicar con más austeridad y decirles, no hablemos todavía de milagros hasta que yo no vea unos milagrazos. Ahí sí vamos a hablar. No, porque la palabra de Dios es. La palabra de Dios es. La mujer que se sanó con el flujo de sangre no cambió la identidad ni la voluntad de Dios jamás. Dios siempre quiso sanarle. Dios siempre tuvo el poder para sanarle. Y si la mujer no se sanaba, ¿eso cambiaba a Jesús? ¿Eso cambiaba la bondad de Dios? ¿Eso cambiaba el hecho de que Dios la amaba a esa mujer? No cambia, a Jesús no le cambias. Él ha sido, es y será el mismo. Pero si aquí no cambia la fe,
si no se rompe todo mi ser para entender que no me importa lo que vean mis ojos. Esto que ven mis ojos muchas veces son mentiras, mentiras, mentiras. Porque lo que dice el Señor, eso es. Eso es. Lo que el Señor ha dicho, eso es. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. No sirve de nada que le cante, no sirve de nada que venga a la iglesia, que me levante 3 de la mañana. Si no le creo, eso es religiosidad. Y al Señor Jesús le daba asco la religiosidad. Él se burlaba en la cara de los fariseos, que eran los religiosos de aquella época, que decían: ustedes de labios para afuera me dicen que me aman, pero por dentro sus corazones no están conmigo. Ustedes no me creen. Es más, le crucificaron, le mataron en una cruz. Le mataron en una cruz. ¿Por qué? Por fe. Buscaron algún pretexto de ley. Como no tenían ni siquiera ley, mandaron a unas personas a ser testigos falsos y mentir para que Jesús muera, para que les callen a estos de la fe. Óyeme eso, para que se callen estos de la fe. Y una pregunta, regresando a lo que el Señor nos dijo al comienzo. Ayúdanos, músicos, porfa. Regresando a lo que el Señor dijo en los primeros versículos que leímos el día de hoy. Jesús no le está hablando acerca de la ley, no le está hablando acerca del pan. Está diciendo: por favor, cuídense de pensar como los fariseos y como los saduceos. Cuídense de pensar y creer que esa doctrina es la verdadera. Vamos a tener en la mente la doctrina sobrenatural de Dios. Grábense esto: que las cosas naturales pasen a las personas naturales, las sobrenaturales a los hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a mi Señor. Gloria a Dios. Y vamos a orar un segundito antes de dejarles a los alabantes con una... Vamos a orar un segundito. Yo quiero orar un instante para que tú recibas tu milagro. ¿Ya? Yo quiero que recibas ahora mismo tu milagro completamente. Lo que viniste a buscar de Dios, que tú lo recibas ahora. Y quiero invitarte a que por un momentito te apartes de todo lo que está en tu cabeza, de todo ese pensamiento de que ya es hora, de qué hora serán, de que qué va a decir el que está al lado mío, y yo sé a quién le sirve, ya que se acabe esta cosa. Deja, porque es tiempo de que tu ser entero entre en reposo, en el reposo del Señor. Y me uno a tu oración, porque yo también estoy en la misma posición. Y vamos a decirle: Señor, en este momento quiero invitarte a que en mi vida rompas la necesidad de entenderlo todo. Señor, yo no necesito pruebas para saber que tú eres. A pesar de que muchas pruebas me has dado, yo no necesito más pruebas. No necesito señal de los cielos para saber que tú eres. Señor, yo reconozco que hay muchas áreas de mi vida en las que he dudado, me he olvidado de la magnitud de tu poder y de tu amor, pero no más. Hoy es el día en el que vuelvo a nacer. Hoy es el día en el que se renueva verdaderamente mi fe. Ya no confío en mis ojos como confío en los tuyos, Señor. Y como tú me has visto, que así sea. Y que como tú me quieres, que así sea. Que el plan que tú tienes para mi vida, así sea. Que se haga tu voluntad, como es en los cielos, aquí en la tierra. En mi casa, en mi vida, en mi cuerpo, en mi familia, en mis finanzas, en mis relaciones. Yo sé cuánto me amas, Señor. Yo sé cuánto me amas, y que tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Y es verdad que he dudado, pero ya no más. Hoy sé que tú eres, y que eres galardonador de los que te buscan, que tú recompensas al que te busca. Pues aquí estoy para entregarte mi vida y decirte: nunca más me aparto de ti.
Nunca más me aparto de ti. Vamos, dile en voz alta: nunca más me aparto de ti. Nunca más me aparto de ti. Nunca más me apartaré de ti, Señor. Y yo tengo una petición para poner en tu corazón, Señor, delante tuyo. Yo tengo una petición para poner delante tuyo. Y ahora te quiero invitar a ti, ahí donde tú estás, que no te concentres en cantar. Deja que los alabantes abran esas puertas de los cielos. No te concentres en cantar esto. Tú aprovecha este momento para poner tu petición delante del Señor, porque la palabra de Dios dice eso: pedid y se os dará. Pedid y se os dará, pero pidan con fe, sin dudar, sabiendo que Él te escucha. Entonces, mientras la música está sonando aquí, yo te invito a que tú hables con el Señor y pongas tus peticiones delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús queremos bendecir también, Señor, los diezmos y las ofrendas que lleguen, Señor, porque tú nos has hecho promesas y por fe yo sé que se van a cumplir, Señor. Por eso bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, a todo corazón obediente y generoso, Señor, que ha confiado en ti, que sabe, que tiene fe, Señor, de que lo que tú has dicho será, y que con alegría, Señor, entrega para tu obra, entrega, Señor, para honrar tu sacerdocio, Señor Jesús. Y bendigo toda petición que ha sido puesta ahora mismo delante tuyo, Señor, y la consagro y la aparto, Padre, para que esté en tu corazón. Y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso nuestro corazón se alegra hoy. Y nos alegramos, Señor, sabiendo que verdaderamente tú ya nos has concedido lo que te hemos pedido, porque tú nos has escuchado, amado Padre. Bendito seas por siempre. Te amamos y te bendecimos. Amén.
presencia, por un instante ver tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Lo que tengo